Shabbat Shalom para todos aquellos que están oyendo y los que van a oír, y todos los que están diseñados para vida eterna, porque estos estudios no han venido por gusto. Señor los ha ido aclarando poco a poco. Bien, quiero tomar un momentico para hablar con el hermano Yehezkel, la pregunta que él me hace en el capítulo 22 de Matías y compararlo con Marcos capítulo 12 sobre este tema de los 2 mandamientos y los 10 preceptos. Bien, en el capítulo 22 de Matías, leo en el texto 34. Entonces los fariseos, oyendo que se había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. ¿Qué es lo que no entiende la gente? Un fariseo y un saduceo. ¿Qué características ven? Unos que guardaban la ley con su propia justicia para dar fruto, para que vean los saduceos eran muy cuidadosos para eso. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos más bien estudiaban y buscaban la manera de cómo concordar y que esto se manifestase en sus corazones, que no lo lograron tampoco. Estamos frente a una secta judaica donde la ley es lo mejor, lo primordial. Y el mandamiento, la ley de los 10 preceptos, porque eso dicen fushim, que dan fruto. Bien. Dice el 35, y uno de ellos, intérprete de la ley. ¿Pero qué ley? En el hebreo, intérprete de la Torah. Pero mira cómo este intérprete, que en Marcos vamos a ver que es un escriba que estudia letra por letra y tiene que ir deletreando. Si hay un fallo en una letra que no se pueda, que la tinta tiene que volver de nuevo, quemar aquello y volver a empezar de nuevo, obligado, por así decirlo, de memoria, a leer cada detalle en un lenguaje puro, que lo dice Marcos. Uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarle, oye esto, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Mira cómo te lo separo. Porque sabía. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces uno cuando lo lee por primera vez, te piensa que es al mismo tiempo una sola cosa. No, él está preguntando del mandamiento y le está preguntando de los 10 preceptos. ¿Que cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, se equivoca porque piensa que el mandamiento está en la ley. Aplicaba el mandamiento y lo ponía por su propia justicia en la ley. Ineficaz, no daba fruto. No daba fruto. El secreto del corazón era que su corazón estaba corrompido. Pero él trata y quiere, en el trasfondo de la, entre comillas, tentación, aprender algo que él nunca, que en su sectarismo de fariseo no logra entender cómo el corazón se reforma, porque las acciones eran contrarias. Claro, se cuidaba mucho. A ver, por eso eran los adulterios, ¿no? ¿Verdad? Porque no podía. Entonces, dice, ¿cuál es el gran mandamiento? En la ley. En la ley no hay mandamiento. No, la ley te condena. La ley no te salva. La ley te dice lo que tú eres. El mandamiento te restaura para dejar de ser lo que tú eres. Él lo entendió perfectamente porque su vida... Los libros de Saúl son tan difíciles que pueden... por esto mismo, porque no se conoce. él se vinculó en la experiencia de las personas justas que trataban de ser justos y sin embargo la aplicación de la Torá no era lo que pedía el Señor. ¿Ya lo viste ya? Este intérprete de la ley, en Marcos vamos a leer lo que es un escriba, dice aquí, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Le digo, este es un precepto de la ley. En el hebreo está así. Le quiso decir, esto no pertenece a la ley. Si me estás mezclando tu mandamiento
con la ley. Por eso es que no sientes la paz de Elohim en tu corazón. Hay una controversia grave. Y eso fue lo que le quiso decir. Dice, este es el primero y grande mandamiento. ¿Dónde están los preceptos? Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. No, no hay preceptos. Bien, eso está en Hadebarim, capítulo 6, Sí, de los mandamientos. Este es el primero y grande. Shalom. Mandamiento. Dice el 38. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Mira, está hablando de la ley de los 10 preceptos. Yeshua está tratando de separar la mezcla que han hecho. Al mezclar estos mandamientos, Yeshua le está dando la solución para que ellos puedan entrar también en el reino. Por eso es que se resisten, porque lo ven a última hora o lo ven todo. Y ya era muy difícil volver para atrás y reconocerlo. Vale, es un aspecto. Dice así entonces, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está esto en los 10 preceptos? No está. Sin embargo, la ley está dividida en 4 mandamientos para el Padre y los 6 restantes para el prójimo, ¿sí o no? Es decir, que están guardados con el diseño de el Padre y el Hijo, pero no con el diseño de la justicia propia humana caída, que es lo que estaba mezclando. Dice entonces Yeshua, de estos 2 mandamientos, oye, ¿por qué si son 10? Nunca nadie se preguntó que por qué eran 2. Uno lo leía como principio. Pero ¿qué principio podemos tener si no nos ajustamos ni a uno? Lo que lee no se puede ajustar uno, porque la vida es contraria. Es contraria a lo que usted está leyendo, porque la mente de Yeshua no es una mente gentil, ni era una mente pagana, es una mente hebraica, judía, de la judeidad correcta, y era un Israel. El verdadero Israel es Yeshua. En 2 palabras. Bien, dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué le quiso decir? De estos 2 mandamientos es la base y fundamento de la ley. Y los profetas lo llegaron a ver y lo entendieron y saludaron de lejos y descansan en paz. Le está diciendo, ustedes no están descansando en paz aunque están vivos. Estando vivos están muertos. ¿Por qué me hace la pregunta? Y eso no le replico. ¿Por qué tú tienes que mezclar el mandamiento con la ley? ¿Cuál es el grande mandamiento en la ley? Te estás metiendo en el arca del pacto sin notar de que al lado está el libro. Exacto. Eso fue lo que le quiso decir Yeshua. Ahora, vamos a Marcos para que tú veas. Vamos a Él Marcos. hablaba en parábola y tampoco a veces. No. Y la parábola simplemente es que todo estaba bien. Si hay algo en que fracasó Aarón en la mediación es que no conocerlo. Y Moshe no lo entendía. Moshe viene a entenderlo cuando golpea a la peña que se da cuenta que lo que estaba era violando uno de los 10 preceptos. No mates al Señor con ningún corazón, con ninguna mente, ni con toda tu alma. Los 2 no entrarán. Pero Señor, salió agua. Es verdad. Pero ¿quién la hizo salir? Satanás. Por cuanto no me Se le dio autoridad para que obrara, no podía. Fue Satanás quien se metió en el medio para cegar el corazón de Moshe y cegar el corazón de Aarón, y entonces pensaron que era por eso es que pedían el poder del Señor y no las exigencias, porque pensaban que era el mismo Señor. No, Satanás se metió y no se le podía prohibir. El que Janes y Cambre, cuando Moisés tiró la serpiente, se convirtiera en el serpiente también. El enemigo estaba orando. Ahora le dice, por cuanto no me santificaste, ya no entrará. Castigo pleno. No entrará.
Si desobedece lo que él te dice, ¿cómo el Señor se va a manifestar? ¿Cómo el Señor va a ser tentado con su propio precepto en darle agua? No, quien se la dio fue otro. Ese es el problema. Y es igualito, pero se te esconde. Y tú piensas que es el Señor. Muchas bendiciones que tenemos son de las tinieblas y se las achacamos que es el Señor. No es el enemigo que se metió. Está metido hace rato. Y está tratando de soliviantar. Que no veas que la separación y la justicia de Yeshua es la única que te puede llevar que no veas el precepto verdadero. Exacto. No ahí Satanás pierde el poder, lo pierde porque no te puede engañar. No te puede engañar. ¿Y por qué tú sientes paz? Porque el Señor está contigo. ¿Entiendes lo que lee? Si alguien no me explica, bueno, Felipe, mira, este fulano, mengano, se enteró cuál era el mandamiento. Felipe le explicó todo esto. ¿Y qué le digo? ¿Qué impide que en ese charco sucio yo no sea purificado? ¿Qué impide? Lo purificó. ¿Sí? Entonces, en Marcos ahora, mira, es la misma historia, pero con la otra cara revelada. Mateo es una cara, pero Marcos es la otra cara completa que hace el complemento total del experimento que estamos viendo aquí, de lo que le sucede al pueblo de Israel y lo que sucede hoy en día y lo que le sucedió a los antiguos. Mira, en Marcos, el capítulo 12. Bien, en el capítulo 12 de Marcos, el texto 28, mira lo que dice ahora. Marcos capítulo 12, Yuraisi, Shalom, que no te había dicho. 12, 28. Acercándose uno de los escribas, te conté ya toda la historia, cuidado con eso. No es cualquiera. Cuidado con eso, que hombres grandes, conocedores de hombres grandes, pero chiquitos ante el Señor. Amén. Como Nimrod, cazador delante de Hashem. Nimrod era siervo del Señor. ¿Y por qué era cazador? Y como que Nimrod le agradaba al Señor que fuera cazador delante de él cuando fue que levantó la torre babélica. No se entiende. Usted lo ve y dice, Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Delante del Señor. ¿Y usted qué es lo que pensaba? Este es un siervo del Señor. Y levantó la torre de Babel. ¿Cazador de qué? De almas. No era solamente un cazador de almas, prender a las almas y llevarlas a la confusión. Delante del Señor no era que era positivo, era negativo delante de él. Bien. Aquí, acercándose uno de los escribas que los había hecho disputar, y que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien a los saduceos, ¿verdad? Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, no te dice la ley. No te das cuenta que te está diciendo la verdad. ¿Cuál es el gran mandamiento de todos? Yeshua le dice, pero explícame. ¿Qué todo? Yeshua sabe que es lo que está preguntando, Claro. Que lo está mezclando. Exacto. Es la misma historia de ella. Aquí te lo dice a los descarados. De todo, ¿verdad? Si el arca del pacto, las dos tablas de piedra fueron guardados dentro del arca y el libro al lado, el libro nunca se guardó junto con el arca. Lo que había dentro del arca era la vara de Aarón que reverdeció, el maná, y las dos tablas. ¿no verdad? Y las dos tablas. Pero, ¿y este libro? ¿Te olvidaste que el libro iba a ir al lado atado al lado del arca? Si en los días de los reyes el libro de Deuteronomio había desaparecido y se encontró tirado en una parte del lugar santo, ¿qué pasó con el libro de Deuteronomio? ¿Qué hicieron al arca? Alguien lo desprendió de allí y trató de separar el mandamiento de los 10 preceptos. Trató de separarlo. A sola. Trató de separarlo. ¿Quién fue? El demonio. Porque cuando el pueblo de Israel está en baja y estuvo en baja con el Señor, el demonio oraba muchas veces. Y se hacía pasar como ángel de qué? De luz. Bien.
Dice el 29. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel. ¿Qué te está citando? El texto del capítulo 6 de Jadebarim, desde el texto 1. Desde el texto 4 o 5. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, ahí, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Está escrito en los 10 preceptos? No. No. Te los está separando, pero te los está vinculando a la misma. Te lo está vinculando al mismo tiempo, pero que la justicia es la que se interpone de este escriba. La justicia del fariseo no te deja ver. Muchas Porque tradiciones. dicen No. Y no hacen. y no hacen, porque su corazón está lejos. No lo dijo. Cuidado con la levadura de los saduceos. Fariseo. ¿Qué es qué? Hipocresía. Pero ¿dónde estaba la hipocresía si tenían Torah? Que decían y no hacían. Y todavía dicen que Yeshua era fariseo. ¿No te das cuenta que es imposible que Yeshua formara una secta creada por ellos mismos? Que el Señor nunca mandó a que hubieran dos sectas de interpretación de la misma Torah dada al pueblo de Israel, De hecho, existían varias escuelas, incluso cuando que enseñaban a la manera, eran grandes maestros, pero caídos. Porque enseñaban. Por eso tuvo que venir Yeshua. Dice, no uno hacían. es vuestro maestro en Mashiach. Es más, Ya. bien. Dice el 31, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué te está diciendo? Deja la ley a un lado también. No, porque ella es lo que te condena. No te Y la fíes en interpretan ella, a su manera. porque el nivel de carácter por la cual tú puedas guardar los 10 preceptos al mismo tiempo no existe después que cayó. No puede. No existe. Es imposible. ¿Por qué Abraham tomó a Agar? ¿Por qué el otro hizo? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? ¿Querían ayudar al Señor? ¿Querían tomar las tablas de piedra y leerla constantemente cuando era una vez al año que entraba el sumo sacerdote? Amén. eso trae de que la persona cae, vuelve a caer, vuelve a Blanquita caer. quiere hablar. Espérate. Porque, Aquí hay un mensaje que dice Blanquita que si podía hablar hoy. sí, cómo no. Blanquita. ¿Cómo no? Porque esto Blanca. nos atañe a todos. Todos están atentos. Porque Natanael. mira, ni yo tampoco. ¿Se escucha? El mensaje que te mandé, creo que lo escribí mal. Lo que te mandé a decir es que hoy no podía hablar. ¿Ok? ¿Que quién? Que hoy no podía hablar. Fue lo que te me traté de decir. Perdona la interrupción. Perdonen. No podía. Dime, no Natalia. podía. Ya, sí, entendí ya. Bien, creo que. Que le mandaron un mensaje y le mandó un mensaje a la persona que no podía hablar. Ya. Bien. Entonces, cuando tú ves el texto 32, que no existe en el capítulo 22, que está en el 12 de Marcos, oye, el texto 32. El escriba le dijo: bien, maestro. Mira cómo lo reconocieron. Que no lo llamó maestro desde el principio. Que para un judío, siendo maestro, había que respetar su magisterio y reconocerlo como maestro. Cuando él le explica el secreto de la restauración y la vida eterna, empieza a ver solito. Es decir, que vio que se está ganando un premio. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque el holocausto no te restaura. El animal era inocente, porque el animal no cometió el mal. Le estaba diciendo que cada vez que el sacerdote mataba al animal, ¿quién era el asesino?
el sacerdote. Y si era el representante del pueblo, ¿quién asesinaba a la inocencia? El pueblo. ¿Cómo se consideró? Él escriba, un asesino. Lo vio por primera vez y prendió. Digo, caramba, ahora entiendo. Y se fue con el premio. Esto es la verdadera historia. Dice acá, vuelvo a leer, el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos. no estás lejos del reino de Elohim. Oye, esto va. Y ya ninguno Osaba osaba preguntar. preguntar. ¿Por qué? No solamente el que pregunta salió convencido y plenamente con el secreto que no oyeron los altos dirigentes quizás. Y todos los que estaban ahí lo entendieron perfectamente. Si hay algo que sucede después, este mismo es Rabbi Shaul. No está lejos. No está lejos. Es decir, que la parte esta que estamos compartiendo simplemente es cuando salimos o cuando tenemos guerra en nuestros corazones, es porque hay algo que no se ha entendido bien. Vamos a seguir la parte de ahí. A ver, es que ya. Solamente una cosita más. Cuando Dime. en Santiago, cuando dice que como los que haremos ser juzgados por la perfecta ley, por la Torá de la libertad, entonces eso sí hace alusión a los 10 mandamientos para que son los que te condenan. Exactamente. ¿Qué es lo que va a poner el Señor en el cielo? Lo que está en el capítulo 19 de Revelación. Sí, El cielo se envolvió como un libro y vimos el arca de su pacto. de su pacto. Ahora, vieron la Torá enrollada porque es lo que condena al mundo, los 10 mandamientos. Si no tuvieron oportunidad de aceptar a Ella que Yeshua, está juzgando ya mucho, se claro. acabó la historia. Y él, como creador y como padre de todo el universo, tiene el derecho de decir cuál es su carácter. Lo viste en toda tu vida, nunca te pusiste a meditar en esto. Por lo tanto, la tierra es mía. Y la ley, que es lo que demanda, la paga del pecado. Y el pecado es también transgresión de los 10 preceptos. Simplemente. Bien. Vamos entonces a seguir en la parte que nos quedamos ayer. Estábamos hablando de Rabbi Shaul, creo que allá. Vamos al libro de los Romanos y darle seguimiento. Romanos capítulo 7. Ahora, quien lea esto entonces va a entender cuál es la guerra de Rabbi Shaul en su interior. Él quería obedecer, pero estaba... No podía. Es su experiencia. Y esta experiencia personal. se la transmite a los romanos, a los gentiles convertidos, pero que no se dejan engañar con los judíos convertidos. Los judíos estaban convertidos. A ver, para que ustedes me entiendan, es una palabra cristiana. Sin embargo, para recibir la vida eterna, ¿qué es lo que le mandaban a los gentiles? Tiene que circuncidar. No. ¿Quién dijo esto? Rabbi Shaul, cuando llegó al aposento alto, que vio esta discusión allí, le dice entonces uno de ellos, habla que tú eres el hombre porque tú estás llevando también esta carga y tú eres el mejor que puede explicar esto. Entonces hay un capítulo 15, hay un 22 de los Hechos de los Apóstoles que lo aclara. Amén. Perfectamente. Bien. Entonces ahora, cuando leemos Romanos capítulo 7, el texto 7, ustedes van a ver ahora qué fácil se puede entender desde este punto de vista. Acuérdense de una cosa. Cuando el Señor habla que son 10 mandamientos, está mezclado por su justicia. Pero cuando te lo separa, te está diciendo que hay un medianero. Amén. Cuando el mandamiento se convierte en 10 preceptos, ya la persona deja de ser esclava de Egipto y de su corazón.
Pero cuando te lo separas, te pone una mediación para que te enseñe a ser uno, con el carácter del Padre y del Hijo. Juan 14:6. Exactamente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál? ¿Lo del Padre o lo del Hijo? No, lo dijo él. Lo de la mediación. ¿No le amaron? Sí. ¿Le amó Pedro? No, Pedro aprendió a amarle. Pedro no tenía poder para amarle. Tuvo que pasar su experiencia. Lo amaba Johanán. Era lo contrario. Pero tuvo su revés también. Ujú. Tuvo su revés. Lo acompañó hasta lo último. Pero no comprendía del todo hasta que llegó y captó. Lo amaba Miriam, demandada, Lázaro y la familia. Lo amaban, pero ¿cómo aprendieron a amarle? Por la experiencia del mandamiento. Exacto. Le sacó 7 demonios a Miriam de mandala y entendió la mediación y lo que estaba escrito en la Torá. Lo amó la mujer samaritana, lo llevó a amar todo el pueblo de Samaria cuando tuvo esta entrevista, porque vieron al Mesías que nos aclararía todas las cosas. No, la ley no te puede aclarar. La ley se la sabían de memoria a los niños, pero lo que hacía es revelarte el pecado, te condenaba, no te salva, ni te restaura, te invita a una restauración bajo los principios de los mandamientos dados a Moisés. ¿Se dan cuenta? Bien. Dice Rabbi Shaul en el 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Vamos a leerlo así tal como está allí. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora, la ley de los 10 preceptos. Cuando uno empieza a leer los 10 preceptos, usted sabe lo que es pecado. No, usted no lo sabe. Y fue la experiencia de él. Porque eso lo vivió cuando él estaba en el judaísmo. Veía los 10 preceptos y no se veía que estaba en pecado. Porque era capaz de matar y no leía que el mandamiento dice, no lo veía. ¿Por qué? Porque no hay actitud del hombre, no hay poder. Si no hay una plática con la mediación Amén. escrita o con el varón del mandamiento que era Yeshua. Razonarás. No había plática, no había una razón, no podían razonar, porque la visión de Yeshua era muy contraria a las expectativas legalistas de ellos. Es lo que le pasa a Rabbi Shaul. ¿Qué podríamos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. ¿A qué precepto se estaba refiriendo? ¿Al libro o a la tabla? Ya que es el 10º mandamiento. No codiciarás, lo dice 2 veces, no codiciará y no codiciará. Te está hablando de la ley, de los 10 preceptos. Dice el 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Mira, el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Pero qué mandamiento? El de Moshe, el que le dio el Señor a Moisés. No, hermanos, se pueden confundir aquí sus propias justicias. Vamos a leer un momentico. El mandamiento, o la forma de ver, como dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que el mandamiento? Claro, es porque él pensaba, o sea, tenía su propio concepto Justicia propia. Su propia de mandamiento. Y Yeshua lo había advertido ya en Marcos. Vamos a comparar, sin dejar de pasar aquí, el Sefer de Romano. Vamos a ver el libro de Marcos un momentico allá. Bien. Correcto. Bien. Marcos capítulo 7. Oigan lo que Rabbi Shaul está contando. El que lea esto, por eso que no lo pueden entender. Porque era un judío. Era una experimentalidad sufriente de toda dirección, representada en una persona. Por eso que se odia a Rabbi Shaul, porque te está dando la clave de la salida. Amén. Amén. Te la está dando por su experiencia propia. Dice el concepto de que él habla, mira como Yeshua lo dice en el capítulo 7. Dice aquí, 7 de Marcos, el texto 1. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén.
Los cuales, viendo algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que ahí tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los que eran, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Pero los ancianos ni entendían tampoco. Claro. Ese es el mandamiento que vio Rabbi Shaul, que produjo en él, aquí lo dice, Codicia de hombre. dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Codicia Entonces, se estaban justificando de ser justos, por la tradición. sin embargo, en el corazón no había ninguna justicia, era mentira, porque estaban engañados, la palabra engañados. Bien, dice la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo le digo, hipócrita, mira, vaya, esta palabra hipócrita, cuando uno la oye hablar de ellos, dice, oye, pero ¿y eso se puso bravo? Yo nunca había visto llamarles hipócrita. Tú le dices a una persona, tú eres un hipócrita, te vas para arriba. Y aquí, no. Él sabía el contacto personal de un corazón caído, que al llamar el hipócrita, la forma en que lo dijo, lo aceptaron. Se quedaron caídos, se miraron uno a otro y se quedaron porque no era el tiempo de echarle mano. Bien. Dice, respondiendo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra. Ahora, ¿qué es lo que no había en el corazón? Mas su corazón está lejos de quién, del Padre o del Hijo, de mí, porque al Padre tú no puedes entrar. Claro. No puedes El Hijo conversar examina con al él. Padre. No puedes tener su presencia, porque la Exacto. mediación te está hablando. Exacto. El mandamiento es que te está hablando. Él es el que te restaura. El que te El mandamiento hecho carne. Claro. Porque su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de lo que os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Invento. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. ¿Qué le está pasando a Rabbi Shaul? Es un conflicto que él tenía. Un conflicto porque él tenía mezclado. todos estos principios y conceptos de tradiciones, pero y lo confundía. Por eso es que provocó en él toda codicia. Todo codicia porque lejos Atentaba contra lejos de ayudar este mandamiento a él, lo que lo hacía era codiciar más. ¿Cómo te entiendes? Porque no hay actitud del hombre, no, el hombre no está preparado para esto, está Estamos incapacitados. el celo precisamente de poder de cumplir los preceptos de Elohim, lo hacía violar. Matando, esto, correcto. El texto 9 de Romanos 7 lo explica. Bien, vamos allá para usted. Dice, vamos a ver el 8 más. El pecado tomando ocasión por el mandamiento de él o de la tradición, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No es su experiencia, porque él veía la ley de los 10 mandamientos y no sentía repulsión ninguna al querer quitar la vida a otro. Estaba como contaminado, estaba contagiado. Dice el 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Para qué? Si me la sé de memoria. Y yo no estoy haciendo nada malo. Yo que simplemente estoy guardando. No, es lo que está es tratando de poner su propia justicia por encima del mandamiento. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento de quién. ¿Qué mandamiento hay? Ya no es de ella ni de la tradición. Es del Señor. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y me rendí.
y yo morí. Se dio cuenta, Se dio cuenta. porque el mandamiento es el que nos dice cómo. ¿Cuál es la condición ¿Dónde por la estamos? cual tú no Exacto. sientes en los 10 preceptos ninguna condenación? Porque tu actitud Exacto. humana está incapacitada para ver. Es verdad que él bajó en el Sinaí. ¿Cómo bajó en el Sinaí? El Padre y el Hijo. ¿Quién habló más alto? El Padre. ¿Quién manifestó los truenos, aquella tormenta, por la braveza de que a él se le ofendió? Él no viene a darle el libro a Moisés con estos truenos. La evidencia de que ponerle límites al monte, que no pase nadie, porque la braveza la llevaba. La ofensa la cargaba el Padre. Y el Hijo fue quien le quitó esa ofensa al ser el mandamiento, para que Elohim sea entonces un Elohim de amor. Pero él está ofendido. Y bajó así. Él lo vio también. Rabí Shaul lo ve. Porque cómo va a darle los 10 mandamientos si sacó al pueblo de Israel con tantas señales, con tanto amor. ¿Por qué ahora se pone bravo a dictaminar su mandamiento? Porque la braveza es que tú traes, saliste de Egipto, Pero traes a Egipto con esa. tienes a Egipto contigo. Y por lo tanto, la braveza es porque en tu corazón tienes que aprender a que hay algo que tiene que quitarte esas costumbres egipcias. Y el diseño que yo te voy a dar me lo vas a despreciar. La muerte de Yeshua antes que él viviera. Fue crucificado en Sodoma y en Egipto también. El mandamiento es quien te hace Te restaura. ver los preceptos de manera como para que tú puedas cambiar. Para que tú Es lo que puedas te cambiar. restaura. Porque te dice que te va a matar. Mira, es imposible que el Señor hable con Moshe, ve a Egipto, le dio señales, tira tu vara, mete tu mano, leprosa, y que quiera matarlo. ¿No te das cuenta que eso hay algo ahí que aún los que enseñan se confunden? Como si el buen trato fue con, ahora tú me quieres hacer el encuentro con la espada desnuda para matarme. ¿Qué se le había olvidado? El mandamiento. De la circuncisión. Ya. El mandamiento es a quien tú matas o te mata a ti. Y por eso que te dice que viola la Torah de Moche, Te mata. muere irremisiblemente. Entonces, Moshe empezó a aprender esto y todos los antiguos. Y en los días de Yeshua lo que trató de enseñar, la gracia esta, vino gracia sobre gracia. Es el mandamiento que lo acepta y trata de enseñar a los hombres. Eso es Gesed. Eso no es misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, pero misericordia sin precepto y sin ley. No, chico, no. Entonces, el mandamiento que no se olvidó, que son mandamientos, te apunta al primer mandamiento. Al primer mandamiento. Porque a él lo sacó de Egipto antes que el pueblo de Israel, ¿sí o no? Fue circuncidado el 8º día, la madre cuando lo prohibió. Eran costumbres antiguas, a pesar de que Faraón lo estaba criando, su madre era quien lo instruía. Se olvidó la instrucción de su madre después que se murió, pero ¿qué es lo que le quedaba en su corazón? Ese llamado de ser un hebreo y descubrir que él no era hijo, ni que el Dios del Nilo lo había dado a la faraona estéril. Él lo sabía todo, pero le agradecía al pueblo de Egipto y a su gobernancia la estancia de un hebreo que era vivo ahí. Eso era un secreto. Cuando un egipcio mataba o le estaba golpeando a un hebreo como él, ¿qué es lo que se interpuso? Se interpuso Moshe. La justicia de quién? De él, porque él pensaba que matando al egipcio venía la liberación del pueblo. No entendía el mandamiento. Tenía que ir para Madián, en el plan del Señor, desaprender todo lo que había aprendido para empezar a caminar y respetar el mandamiento. La primera experiencia, sale el ángel para matarlo. Entonces, lo que entiende Moshe es que, yo tengo que enterarme cuáles son los mandamientos. Tenía el Bereshit ya en la mano, pero los otros libros revelados de el ángel del pacto lo iban a llevar. Fíjate que está en un punto
que cuando fue en la segunda experiencia de la restauración de las tablas de piedra, el Padre puso los mismos preceptos que había puesto en la otra. Cuando él bajaba, ¿cómo bajaba? Con el rostro que... Pero ahora, ¿quién iluminaba el rostro? Porque en el Sinaí no había iluminación del rostro de muchos. Empezó a entender la mediación y el mandamiento con el ángel del pacto y le dice: yo soy el ángel del pacto, yo voy a tomar la naturaleza humana. Se maravilló cuando vio aquello y dice: entonces, ¿quién eres tú? Yo soy la mediación y lo que tú necesitas. Pero se olvidó más tarde. Vaya, es la historia de todos los antiguos y es la historia incomprensible de este último tiempo final. Amén. Que tú la cuentas y los pocos son los que te van a seguir. Que no te van a seguir a ti. Lo que están buscando es lo que tú tienes, porque tú lo tienes, porque a ti también se te ha revelado también. Porque yo lo conocía, pero no lo conocía como debía de conocerlo, como lo estoy mirando ahora. Bueno, yo hablé con un hermano y le dije: yo estoy interesado en este tema porque tengo necesidad. Y el Señor, cuando baja, habla, y entonces yo me entero entonces de cosas y me vienen a mi mente cosas que yo les pasaba por alto hace mucho tiempo y no entendía por qué era esto. No, estamos en una sola naturaleza con el Ruaj. Y estamos adorando no al hombre que trae el mensaje, sino al mensaje que vino de los labios del medianero Yeshua HaMashiach. Es lo que le pasa a Rabbi Joe. Seguimos leyendo. Dice en el texto 10: y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Empezó a entender ya. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué mandamiento? El de los hombres. Su propia Tradición. Por eso dice Ese enredo de palabras puede confundir. ¿No? que si Sí, confunde. porque piensan que es el mandamiento del libro. Es los mandamientos No, que tenía no, Rabbi no, Shaul de el las tradiciones. mandamiento. Invalidar el mandamiento por vuestra tradición. Ahora, si tú comparas sus escritos, todo lo tengo por basura. Ya. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Circuncidado al octavo día. Todo lo tengo por Por basura. ganar el conocimiento Por de Yeshua ganar HaMashiach. esta parte de la historia cambió, la frecuencia de él cambió rotundamente de una manera misteriosa. ¿Por qué? Porque no dormía día y noche tratando de aclararse el mismo cuál fue el elemento de quien lo llama. ¿Por qué se le despreció? ¿Por qué habló con él? Y chicos, un ejemplo de un judío convertido Así mismo. Por eso es que lo aborrecen. al Mesías prometido. ¿Te das cuenta? Que te da el secreto perfecto. Exacto. Dice entonces el texto 12. 13. Luego, No, el 12. el 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Te la separó. ¿Qué ley? Los preceptos. Los 10 preceptos. Ajá. Y el mandamiento Libro. santo, justo y bueno. No es la separación. Libro, porque ahí es donde está tu redentor. Ahí Ahí es donde está donde está Mashiach, lo los que- sacrificios. tu y esto, necesidad siempre ahí estuvo está. allí. ¿Dónde está la justicia? Ahí. Siempre estuvo allí porque Abraham no mató a nadie ni persiguió al pueblo del Señor. Mira, que ahora me acordé A ver. con la misma pregunta que te hice ahorita. Cuando el joven rico, Sí. le dice a Yeshua qué debe hacer para crear la vida eterna, que le dice maestro bueno, y Yeshua le dice Los bueno, mandamientos, ¿sabes? mandamientos sabe. Y ahí le dan, lo remite a la segunda tabla respecto a honra a tu madre y a tu padre, no matarás, no hurtarás, estas cosas. ¿Cómo se puede entender eso? Es la misma historia, pero te saca como ejemplo los 6 que apuntan hacia tu prójimo. Hay 4 que Es aparte. pero hay 6. ¿Te das cuenta? Que por eso que las personas cuando ponen, miren, cuando ponen no estoy criticando, estoy tratando de que ustedes vean esta situación. Los 10 mandamientos ponen 5 en una tabla y 5 en el otro. Pero dejaste uno de tu prójimo en el del Padre. Ahora, ¿por qué se adora a un dirigente? Porque te equivocaste y pusiste los primeros 5 y estás tomando al dirigente como un Dios. Solamente por eso nada más. Porque estamos incapacitados. Hay 4 en una tabla y 6 en otra. Bien.
La pregunta que tú me hiciste. No, ya no. Ya, bien. Sí, porque Sí, que yo te decía que él le pregunta, ¿los mandamientos saben? Si todo esto lo conozco desde mi juventud. Sí, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ven y sígueme. ¿Se puso triste o no se puso triste? Ahora, ¿por qué se pone triste? Si la ley dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua llevaba todas las de ganar con la enseñanza. ¿Por qué tú no le sigues a él? ¿Por qué tú no? Ya, porque no hay actitud para amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, porque para amar al Padre tienes que amar al Hijo primero. El Hijo es el puente para tú llegar a ver al Padre. Por lo tanto, Y al si Hijo se ama por los preceptos. si te escandalizas de mí, te estás escandalizando. ¿Se llama por los preceptos o por Sí, por los mandamientos. Los Bueno, mandamientos. está bien. Preceptos. ¿Te das cuenta? Esto es la verdadera historia. Bien. Sigue diciendo aquí en el texto 13, ¿no? Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es bueno? el mandamiento? Aquí lo dice en el texto anterior. Y el mandamiento santo, justo y bueno. En el texto 13 se está refiriendo al mandamiento, no a la ley. Bien. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El mandamiento te dice quién tú eres. Amén. Y cuando ves la ley, eres capaz de decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que es la parte que él lo dice. Hay algo que todavía no lo A ver, acabo a ver. de teorizar. Usted acaba de decir ahora, el mandamiento me dice quién realmente soy yo. Correcto. El mandamiento me dice amarás a Elohim y amarás a prójimo. ¿Cómo? En la falta de amor es donde yo puedo ver realmente entonces quién es usted. La falta de amor. La falta de amor. Porque simplemente el hecho de que, mira. Yo vi esta escena una vez. Nos invitaron a ver una película judía, La lista de Schindler. Sí. Tú sabes que eso, cuando uno ve esa película, muchos pastores dijeron aquí en Cuba de que para probar a ver si tú eres hebreo o no, Sí. te ponían esta película. Para probar a ver si a ver cómo. Eso es No magia, nada. una magia. Eso es echar suerte, Simplemente, antiguamente. Y te ponían la lista de Schindler. Y cuando empezaba ya la última parte, lloraban. Pero cuando la última parte, caramba, si tuviera hasta un alfiler, salvaría a un judío. Se despertocaban la gente a llorar. Yo no lloraba. Yo decía, pero yo lo que no entiendo es por qué se llora. Y cuando se termina la película, está en la guagua, en la 43, jamoneando a aquella muchacha. ¿Por qué lo vi? Yo lo que no entiendo es eso. Y ese, ¿cuál es el lloro? ¿Qué mensaje te quieren dar? El de la hipocresía. No. Pero así a veces vivimos también. Tenemos Todos cara. hemos pasado por la misma Nos experiencia. presentamos con una cara aquí, Y después anda todo podrido, no, usted- sin mirar nada. Y Usted haciendo tiene que lo le da la gana presentar después. su misma cara, que va a ser doloroso. Usted reconocerse a sí mismo quien Así usted es. mismo. Es doloroso porque de naturaleza humana el hombre se cree que es lo que es bueno. Ese viejito es bueno. Ve allí que él te va a dar ahí lo que tú quieras. Él es bueno. Cuando vienen aquí a la puerta y me dicen, oye, me dijeron que tú eres bueno, regálame un tallo y 50 aguacates. Mira, hay solo uno bueno. Yo lo que soy es justo y aprendí la justicia de él. No, para tú y yo regalarte la mano de plátano, que es para la congregación, y es para mis nietos, y es para mis hijos. No, chicos, tú tienes que sudar como yo. Yo te voy a dar un aguacate y un plátano. Bástate con esto. Ay, qué malo es el viejo ese. No, no es malo el viejo lo que es justo. Mira a ver cómo lo sembró, mira a ver para que tú veas. Pasa el mismo trabajo y te vas a ganar un saco de aguacate y una rabanada completa. Ahora sí. Pero esta es la historia por la cual la persona piensa
El cristiano tiene un embelezamiento. A ver, no hablo de cristiano, estoy hablando de la parte donde aprendimos todo eso. Un embelezamiento. Falso amor. Te lo doy todo. ¿Qué tú quieres, hermano? ¿Qué te hace falta, hermano? No voy a hablar. ¿Qué te hace falta, hermano? ¿Te falta dinero? Yo tengo ahí para darte dinero. El hermano viene con tremenda necesidad y sabía que él sabe que él va a lograr sacarte algo. Entonces, el hermano, ¿qué es lo que Coge la hace? piedad como fue ¿Qué es lo que hace el hermano? la promesa de tu bondad. No, el hermano quiere ayudarlo porque él no trabaja, no hace nada, no dispara un chichero y quiere mantener su ganancia porque el Señor es bueno. ¿Qué hiciera el Señor en el lugar mío? Haría lo mismo, no, el Señor no haría lo mismo. El Abichaún lo dice. El que trabaje. El que no trabaja, que no coma. Entonces el hermano va y le da. Fíjate, el aprovechador que es el mismo hermano se va, dice, ay, cada vez que llego aquí siempre, este hombre es buenísimo. Y cuando se va, el hombre dice, caramba, ¿por qué tenía que haberle? No tenía que haberle dado nada. En su corazón, ahora me quité de esto, ahora me falta esto. Ay, caramba. No hay amor tampoco. No, nada. No hay nada. Y así es por lo regular como No hay nada. Si cuando usted va a la realidad, usted se duele porque se quitó algo. No, o te da lo que te sobra, lo que no te duele, no se comparte, te doy lo que me sobra. Si te doy lo que me sobra, no me hace nada. Es lo que tú necesitas. De todas maneras, mi hermano me va a mandar $100 y yo lo voy a recuperar. El hermano no le mandó $100, no lo pudo recuperar. Si no tenía que haberle dado, hermano, ahora estoy padeciendo. Se vive a sí mismo, es la realidad, es la realidad. ¿Te das cuenta? Por eso es que el Señor permitió que naciese correcto. ¿Te das cuenta? Bien, Entonces, Para que lo vean. Yo prefiero decirte, no, ya. ¿Estás antes? no. ¿Estás antes ya? No. Hácelo. No, mira. La viuda que echó 2 blancas, echó todo lo que tenía. A ver, Las 2 gramas. los judíos echaban de lo que les sobraba. Las llaves, Se te cayó la llave. El judío daba. lo que le sobraba. ¿Y quién era justa? La que dio todo lo que tenía. Todo lo que Bien, tenía. ahora, dio todo lo que tenía. Pensó en mañana. No, Es justa porque no pensó en mañana. No tenía nada. Pero el Señor la sustentó. Y el fariseo. Pasa lo mismo con Elías y Lo mismo. Con la mujer que tenía el hijo y el aceite, y dice, no, dámelo a mí primero, pero ¿cómo te lo voy a dar a ti primero? Eso es mío. Eso es mío. No, dámelo a mí primero, para que tú veas que no te va a faltar nada. Entonces, en muchas formas en la antigüedad y en Claro. los días de Jesús. ella lo reconoció, eso es para mí. Eso es para ti, es mejor, dámelo a mí primero. Claro. Bien, seguimos aquí en Romanos capítulo 7, el texto 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que es la carne? Simplemente el tema de la religiosidad es la carne. Aunque el mundano te dice, si no te gusta comer carne, la fibra es rica, y usted ve que las glándulas empiezan a sudar por dentro porque usted lleva el gusto dentro. Si usted, y cuando ve un restaurante, hermano, usted no comía carne. ¿Usted no comía carne? No, pero es que pero yo te veo que estás comiendo lo mismo que yo. Ay, compadre, no seas hipócrita, compadre. Revela a tu hermano que usted es carnal. Te lo dicen. ¿Te das cuenta? Esta es la parte, yo soy carnal, vendido aquí. Pecado. ¿Vendido? ¿Con qué precio? El más bajo. El más bajo. Bien. Dice el 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y por qué lo hace? Porque no llegó el mandamiento todavía. No ha sido restaurado. No llegó el mandamiento. Y sabía que era bueno, pero el hombre está incapacitado. No puede llegar a hacerlo bueno. Es imposible. yo creo que solamente siendo espiritual se puede amar al prójimo como a uno mismo. Exactamente. Ahora, uno lo dice, bueno, siendo espiritual. Ahora, ¿cómo podemos ¿Cómo vas a ser espiritual? analizar el concepto de lo espiritual? Reconociendo que tú mismo puedes estar en el lugar. Es una forma espiritual. Reconociendo que tú Es una pasaste forma por esa práctica de experiencia. A ver. Que tú pasaste por ahí. Que tú pasaste por eso que es espiritual. Y fuiste lo que quiere decir, restaurado. hermano. Claro. Correcto. Bien. Dice entonces el texto 16. Y si lo que no quiero,
Esto hago, apruebo que la ley es buena porque te señala que lo malo que tú eres. ¿Bueno? Esa es la ley, no es el mandamiento. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La propia justicia del hombre para guardar los 10 preceptos. Es imposible. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No había llegado al mandamiento todavía. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi. Tremendo trabalengua, pero simplemente es que no llegó al mandamiento. No veía la restauración y la podía leer. Amén. Y escapaba a todos los síntomas del arrepentimiento, escapaban de la vista de todos los dirigentes. Era el pecado quien dominaba su vida. Exactamente. Por eso que el Señor tuvo que darle una enfermedad y achacarle, y los ojos supuraban por aquella visión, para que viera que en este aguijón, que no se olvidaba nunca de que la carne no era ciego, y veía mal. Ahora casi no ve. Y ahora sí. Con la letra Timoteo, ahora que no ve, ahora es cuando te ha llegado la salvación. Ese es el aguijón que tenemos. Amén. Bien, ¿por dónde voy? Voy por el texto. Por el 21. El 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Ahora vuelve a la experiencia. ¿Cómo llegaste a ver que el mal está en ti observando los 10 preceptos? Porque llegó el mandamiento. Ahora te lo va a decir. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de él. Ya, restauración. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate, en el hombre interior se deleita, pero no te apartes nunca, agárrate, no te soltaré hasta que no me bendiga. No lo digo yo. No te voy a soltar un ratico porque tú eres el ángel. No, lo que quería el cielo es que te agarrara de él y que no te ha pasado. Eso le dice a José, meditarás en ella de día y de noche. Persevera. El que perseverare hasta el fin. Pero perseverar en que en predicar o sostenerse bajo el mandamiento. No es el mandamiento. Dice el 23, ¿no? 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El clamor de Jacob, el clamor de Abraham, el clamor, experiencia por la cual el hombre cayó. La voluntad de violentarse, empujarse para cometer el mal. Ahora, la persona nace, no tiene que violentarse porque nace con el pecado y el pecado vino a la mano y no tiene que esforzarte. Ahora tienes que esforzarte, tienes que violentarte para obedecer. Bueno, seguimos porque estábamos haciendo aquí. Bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oye, esto yo lo oí muchas veces. Dirigentes hablando de que el pecado de muerte que se refiere al apóstol Pablo era que cuando un romano se moría, un romano tenía que cargar Rabbi Shaul, este romano, porque estaba obligado a cargar. No. Esa historia es fantástica. No. Esa historia es fantasiosa. No, que el cuerpo de muerte, el cuerpo que no asimilaba a la mente carnal farisaica judaica, que no hay que cargar a nadie. Lo que estaba envalentonado para matar, destruir. ¿No es? Es lo que se refiere Rabbi Shaul. Dice, gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a los 10 preceptos de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, en el 8 cambia la experiencia
le da una solución final de lo que es la controversia y la verdadera conversión y la verdadera teshuva, arrepentimiento y reconocimiento del valor de lo que no vale nada. Y en el 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach y Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Mashiach. Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de Ahora la se entiende todo muerte. claro. Ahora, ¿se entiende o no se entiende claro? Es decir, que en las tradiciones que él vivía, estaba muerto. Practicaba su propia justicia. Correcto. Espérate, Shelomi. No, digo, amén. Yo creo. Amén, dijiste Shelomi. Así que la propia, cuando él conoció buena enseñanza, primera vez. Eso es lo que nos pasa a todos. No hace falta que cada cual se mire en su propio fuego como me estoy mirando yo, ¿no? Eso, porque yo he pasado por las experiencias estas. Y todavía las cosas que me quedan, las vivo por la fe en el Señor, pero no deja de ser de que quedan. Pero uno tiene que seguir ejercitándose en que la conciencia usted llevarla crucificada como el Señor. Ejercita por la piedad. ¿Sí? Ejercítate para la piedad. Esta es la verdadera historia. Obediencia a los mandamientos. Bien, a ver. ¿Alguien entendió de los hermanos allí? Porque quiero pasar a la última parte final. Amén, amén. Se siente como un fuego en el alma, la verdad. O sea, tomó otra dirección de cómo me enseñaban en la cristiandad y en Raíces Hebreas. Esto se siente y se ve diferente, cobra vida. Entiendo ahora sí lo que decía el Rabí Shaul. Ahora sí lo entiendo. Para mí eso era como un enredo, pero ahora sí lo entiendo, me queda claro. Y es importante, ojalá el Padre Eterno nos permita a Colombia recibir y a todos los que están impartiendo en Colombia también tener esa oportunidad de recibirlo. Pues si hay otro hermano que pueda expresar. More, o sea, si no cumplimos con el primer mandamiento, difícilmente vamos a poder cumplir con nosotros. Repite. A ver, repite. Si no podemos cumplir con el primer mandamiento, difícilmente vamos a poder cumplir con los otros. Es correcto. Hay que especificar si está hablando. Pero me está hablando del libro, del mandamiento o de las tablas. Por el amor al Creador. Ay, Cristian, los dos mandamientos es amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu alma, etcétera, etcétera. El segundo es semejante. Estos dos mandamientos es lo que te lleva a la ley de los 10 preceptos. De las dos tablas. Y es verdad, usted dijo una frase, pero le falta la otra, quizás la tenga ahí en su corazón. Es simplemente que el primero y segundo mandamiento, entonces se puede amar al Señor y se puede estar en armonía con el Padre y no sentir ninguna conciencia de pecado. Es así. Baruch Hashem. Bien, otra persona que quiera expresarse, que lo haya visto. Hay otro hermano que quiere expresarse, que lo puede haber visto, que no lo haya entendido. El hermano Junior. ¿Qué usted cree?
Blanquita, ¿lo viste ya? ¿Lo entendiste? Espérate. ¿Se está escuchando? Sí, se escucha bien. Ah, ya. Ella dijo amén. Amén. Emilia, Elisheva, lo entendió. A ver, Betsheba. Betsheba, Betsheba. ¿lo entendió perfectamente? Muy correcto todo lo que pude escuchar. Además, creo que hay algo que podemos entender y es que si no tenemos la Jabá del Eterno, nunca lograremos llegar a verdaderamente vivir lo que están en las 10 tablas, en los mandamientos, en la ley como tal, en las tablas. Y qué bueno poder escucharlo. Realmente habían algunas cosas que a mí no me quedaban claras. Es decir, las veía así, pero no te enseñaban así. Entonces, un poco que la ley se convertía como el ayo, como el látigo, y es que hay que primero caminar y andar en el mandamiento de la Jabá del Eterno, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu semejante, tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la ley se convierte en algo que viene a restaurado con ese amor del Eterno. Así que Baruch Hashem, estoy impresionada de todo lo que escuché. O sea, Señor. Baruch Hashem. Todos entienden, aquí todos han entendido. Y quiero ir a la última parte final como algo, como un testimonio para que ustedes puedan ver que lo intrincado de los antiguos se resolvía de esta manera como experimentó Rabbi Shaul o como nos enseñó Yeshua. Vayamos un momentico acá al Sefer, a ver al libro. Al Bereshit. Vayamos al Bereshit allí. A ver cómo ustedes pueden entender esta sencillez que muchas veces se la pasa por alto y no entendemos. En el Bereshit, aquí vemos en el capítulo 1 el Sefer de la creación. Adán fue hecho en el sexto día. Dice el 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cuál era la imagen que tenía grabada el hombre para que fuese semejante a su creador? ¿Los mandamientos o los 10 preceptos? Los mandamientos. No, Precepto. en los 10 preceptos, No existía el libro. La señal de los 10 preceptos era santificar el chaval. Ahora hacía falta restauración. Y cuando cayó, pues entonces. Cuando cae, entonces hay que ponerles hay que ponerle esos 2 mandamientos, Bien. todos esos preceptos, de la parte del libro para que sea restaurado, para llevarte a la imagen de En el capítulo 3 vemos al mismo hombre en el texto 8. La imagen, Ya. la imagen del Padre está manifiesto dentro del arca. Dentro del arca. Ese es el carácter Ese es del el Padre. carácter del Padre. Ahí podía morir cualquiera si no Ya. estaba claro. Entraba a la presencia. A la presencia directa. Fíjate que tenía que entrar Y una vez aún al tenía año que para que estar no muriera. El precepto, la vara y el maná representan el carácter de él. ¿Quién es la tribu que te debe enseñar esto? Amén. Y que el maná es la señal de que nunca él va a cambiar su carácter ni lo va a comparar, porque el pan de ángeles les dio a comer. Así que los ángeles santos tienen la imagen del Padre.
Y el hijo tú lo ves en el libro. Es un Ahí. valor tremendo. Ahora, este mismo Adán, en el capítulo 3, dice aquí, en el 8, y oyeron la voz de Hashem, su Elohim, de Hashem Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día. Aquí dice el aire del día, pero en el hebreo dice que es el Shabbat. Se sentaba a esperar a los alumnos en el pupitre o en la escuela No tener la imagen de y vio esconde. que estaban ausentes de la clase. Algo había pasado ahí. Ya, se esconde. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Elohim entre los árboles del huerto. Mas Hashem llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, ¿Viste? Como porque dicen ahí. estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol Ya, que yo te mandé? No comiences. desobediencia. Dejó de ser la imagen. Ya. Dejó de ser la imagen de su creador. Amén. Así cayó de la nada. Pasa. Y este texto, que puede ser o resultar un trabalengua también ahí en el 25 de 26 de Bereshit, donde dice que Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto y guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso es la misma historia. Las leyes, porque por el mandamiento es que reconoce el creador, por los estatutos conoce el creador. Este Teshuvá, arrepentimiento, para estar en armonía con qué? Con la ley. ¿Dónde fue sepultado? En un sepulcro que había comprado él, como señal de que cuando venga Yeshua va a ir a ese lugar a levantar a Abraham, Isaac y Jacob, porque toda la familia que entendió esto fueron enterrados en el mismo sepulcro. ¿No vio a mí? En Adán entonces dejó de ser la imagen del creador. Y en el 3:21 dice, y Hashem, Elohim, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tu propio... Empieza el mandamiento, pero no lo asimila. No lo que no tiene su hijo, asimila. sí. Lo vistió por amor. Lo vistió, pero él no Primera entendía. Pascua. Él no entendía. Entonces, en el capítulo 4, Caín para ellos era el primogénito. Y en el capítulo 5 comienza a entender el mandamiento. Y a invocar el nombre. Dice el capítulo 4, el texto 25. Y conoció de nuevo Adán a su hija, la cual le dio a luz un hijo, y amó su nombre porque Elohim, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Jabel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Hashem. Empezaron a entender el mandamiento. Baruch Hashem. Ahí esto no es nuevo. Esto siempre existió desde que el hombre cayó. Simplemente que Hasatán ha robado la intensidad de entendimiento por nuestra ineptitud y ha puesto su propio nombre y se ha hecho Jesucristo como si fuera un mediador y no lo es. La persona que experimente perfectamente caídas y levantadas y el encontronazo, el Señor no la va a dejar desamparado. A la corta y a la larga, esa mujer y ese hombre van a ir a los pies de Yeshua y el Señor los diseñó para vida eterna. Baruch Hashem. Saludos para todos y que el Señor os bendiga a todos los hermanos. Shalom, shalom, shalom. Este estudio se llamará La Ley y los Mandamientos. 3, parte 3. Morén, muchas gracias por esa enseñanza. Shalom. Shalom, shalom. Ya. Claro, Sí, claro. parte 2. Bendito sea el Señor. Esta es la parte 2. Que aún afuera por la luz, qué sé yo, la señal, ¿viste?
Chava Shalom. Shalom. Chava Shalom, Danielito. Chava Shalom, Judice Natanael. Shalom para todos. Chava Cristian. Chava Shalom, Pelomi. Chava Shalom, Esteban. Chava Shalom, Blanqui. Chava Shalom, Junior. Chava Shalom, Elaine. Y Chava Shalom, David Shamay. Les amamos. Y Yehuda. Familia que está ahí oyendo esto Y acá. todos los que están allí en ciego. Shabbat Shabbat shalom. shalom, un abrazo, amores. Shalom, shalom. Igual. Que ciego. Abrazo a todos. Gracias. Shabbat shalom.